Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a orar para poner la predica en las manos del Señor, que el Señor abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que la palabra sembrada el día de hoy dé frutos. Amén. Creemos nuestro rostro. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, Padre y Señor nuestro, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, venimos ante ti, ante tu trono, Señor, dándote las gracias por un domingo más en que podemos estar juntos, Señor, a escuchar tu bendita palabra, Señor. Señor, yo te pido que en esta hora tomes el control de la predicación, Señor, que toda la gloria sea para ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Yo reconozco que soy un vaso de barro y tú eres el vino, Señor. Por favor, que todo sea para tu gloria, Señor, que tú seas glorificado el día de hoy, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por el bendito privilegio de ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 2, por favor. Me dicen amén, por favor, cuando tienen Filipenses 2. Filipenses 2. Amén. Muy bien, voy a leer para ustedes, si gusta me siguen la lectura. Dice Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, este capítulo es muy importante porque nos habla de realmente algo que marca y nos marca también a nosotros, pero que nos enfatiza realmente la forma de ser de nuestro Señor. Vemos realmente cómo el Señor, como dice el título, la humillación y la exaltación de Cristo. Que primeramente el apóstol Pablo nos habla de una manera muy interesante, porque nos habla sobre nuestra consolación, nuestro consuelo de amor, y nos empieza a hablar de una manera muy interesante, en la cual él usa un juego de palabras que nos desafía a obedecer y a entender y a aplicar lo que hemos aprendido y conocido del Señor, por decirlo así. Vemos que nos dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún consuelo de amor,
si tenemos consolación de Cristo, si hay alguna misericordia. Esto es una afirmación pregunta, porque Él nos está diciendo, esto es como por decir de alguna manera, digamos que yo tengo un vaso de agua y que yo les diga, esta agua es 100% limpia, ¿verdad? Tómese esta agua. Y usted me dice, no, es que yo creo que eso es fresco de sirope, porque aunque el fresco de sirope es rojo, pero usted ve el agua cristalina. No, esto es agua, 100% agua, ¿verdad? Está destilada y está apenas para tomarse, tómesela con confianza. Pero usted dice, no, es que no sé, yo siento en mi corazón que eso es sirope, ¿verdad? Entonces yo hago un estudio, yo vengo y le presento todas las pruebas que yo pudiera hacer humanamente para demostrarle que esa agua es agua, ¿verdad? Pero usted me sigue porfiando, como se dice coloquialmente, y usted dice, no, es que yo creo que es sirope, ¿verdad? Y al final no quiere tomársela. El apóstol Pablo aquí nos habla, entonces nos habla de esta retórica y nos habla como diciendo, ahora no pensemos en el vaso de agua, sino pensemos en la obra, el testimonio de Cristo, y pensemos en lo que se nos ha presentado del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo nos empieza a decir, no hay forma, por decirlo de alguna manera, no hay forma de todo, si de verdad, como diciendo, si de verdad hay un consuelo en Cristo, si de verdad hay un consuelo de amor, si de verdad hay una comunión del Espíritu, si de verdad hay un afecto entrañable, como dando esa pregunta y esa afirmación, ¿verdad? Realmente diciendo que es que nosotros no podemos, nosotros estamos obligados a creer esto, porque ya ha sido revelado de manera que no se puede contradecir la palabra de Dios. Se nos ha revelado el poder del Espíritu Santo, se nos ha revelado el Hijo de Dios. No hay una forma humana que no sea más que la necedad para que nosotros no podamos creer esto, porque realmente es veraz. O sea, el testimonio, la consolación de Cristo, el consuelo de amor, el consuelo y la comunión del Espíritu, lo que las Escrituras nos enseñan a través de lo que es Cristo, no podemos dudar, porque simplemente seríamos tontos. O sea, seríamos totalmente ciegos pensar que lo que se nos ha presentado no hay una segunda opinión sobre esto. Ese es el punto. El Evangelio ha sido presentado de una manera tan clara exactamente que no podemos pensar en una segunda opinión. Y eso es una tendencia que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo por eso quiere hacer esa énfasis cuando habla de estas cosas. Porque nosotros tendemos a una segunda opinión. No sé si cuando usted va a un médico, muchas veces en opinión médica, a pesar de que es aconsejable a veces visitar otro médico por X o Y razón, ¿verdad? Porque a veces los médicos tienen sus opiniones dependiendo de que hayan estudiado, su conocimiento, experiencia, etc. Sin embargo, a veces nosotros a la primera creemos lo que nos dice un médico, ¿verdad? O tal vez, no sé si a ustedes les ha pasado que usted ha conocido personas y le dice, yo confío en usted plenamente. Usted dice, bueno, y espero no fallarle, ¿verdad? Usted dice por dentro, híjole, ¿verdad? Yo no quiero fallarle, ojalá que no lo defraude, ¿verdad? Y que ojalá que no sea hermano para no defraudarle en la fe, ¿verdad? Uno con el temor de Dios. Pero pero es muy interesante cómo nosotros tenemos la tendencia a buscar segundas opiniones conforme a lo que respecta al Evangelio. Eso es muy interesante, porque es muy vacilón que yo creo que eso es un efecto, tal vez, no sé cómo describirlo, pero muchas veces el Evangelio se nos ha presentado tan claramente, y a veces leemos la Biblia tan claramente y se nos habla la verdad tan claramente, pero por alguna razón ocupamos una segunda opinión. Entonces, y el problema no es que lo que nosotros hablemos aquí en el púlpito no sea cuestionable en el sentido
de escudriñar las escrituras, como hacían los nobles de Berea, si no me equivoco, que todo lo que Pablo predicaba, él iba y ellos buscaban las escrituras a ver si él lo que predicaba estaba siendo cierto. Eso sería lo ideal, pero nosotros no buscamos en las escrituras, buscamos en otros predicadores o buscamos en el internet. Entonces buscamos tal vez en un ministerio más grande, ¿verdad? Que tenga el sello de Chunche, ¿verdad? De Chunche Approved, ¿verdad? O algo por el estilo, donde ese ministerio nos confirme lo que nosotros estamos hablando. Pero entonces, el problema es en sí que no buscamos realmente en la fuente, que es Cristo. No es que no se pueda cuestionar lo que se predica en un púlpito, el problema es que no buscamos la fuente, que es la palabra de Dios, sino que buscamos otras opiniones, y probablemente es ¿por qué? Porque no queremos admitir que a veces no nos gusta lo que se predica. A veces no nos gusta reconocer que tal vez nos está dando en el orgullo o en el ego, como hablamos hoy en la mañana, y tal vez lo que buscamos es justificarnos. Y eso es un poco triste. Es algo muy interesante porque esto nos lleva a algo muy importante antes de entrar al tema de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros, inmediatamente que somos convertidos, el Señor por su gracia y su misericordia nos hace nacer de nuevo, empieza algo muy interesante, que es que el Señor empieza a lidiar con ese fariseo, ¿verdad? Interno que no conocíamos, ¿verdad? Que básicamente no importa, hay gente que se puede convertir y ser humanista, no necesariamente tenga que venir de una iglesia, porque la gente que tal vez no es religiosa, piensa que los religiosos, todos esos, es como más la tendencia a ser fariseo, o que son más fariseos. Pero el mundo tiene su fariseísmo con el moralismo, con el humanismo, su religión. Esa es la religión del mundo. Y el punto es que nosotros llegamos a Cristo e inmediatamente se manifiesta esa naturaleza farisea que nosotros no conocíamos. O sea, cuando somos confrontados y al principio vemos a todos como fariseos, pero nosotros no, ¿verdad? Eso es muy interesante. Pero entonces hay algo muy interesante, porque en la ingeniería existe la capacidad de medir las cosas. De hecho hay un lema en ingeniería que dice: si no se mide, no se mejora, ¿verdad? Si no se mide, no se mejora. El problema es que con las cosas intangibles, como el amor, como la felicidad, esos no hay forma de medirlo, ¿verdad? Usted no puede decirle a la persona que ama: ay, hoy amanecí amándote un 70%, ¿verdad? Porque probablemente le diga, ¿cómo? 70%, tiene que amanecer amándome un 100%, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, entonces, que no se puede medir. Pero entonces, al no poder medir esas cosas, a veces nosotros obviamos esos pequeños detalles que son los que hacen que se vaya minando la mina y tal vez no avancemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellos es conocer que en cierta medida hay levadura en nosotros. Venimos de tal vez un contexto donde necesariamente tenía que haber una máscara, y era porque necesitamos tener esa ideal moral que el mundo nos pide, y esa careta que el mundo nos pide. Entonces, algo muy importante que podemos hacer para analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso es un examen de conciencias, es una lista o un checklist. Un checklist que nos ayuda a realmente conocer si realmente en mí hay fariseísmo y no me estoy dando cuenta. Entonces, vamos a hacer unas preguntas, no necesariamente usted tiene que contestarlas, pero es un examen de conciencia que quiero que usted medite y haga el ejercicio durante esta semana para que medite en la palabra. Y una de ellas es: ¿cuántas veces hablo de mis logros espirituales, académicos, etcétera, en la semana, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablo de mi esfuerzo y de lo agotado que estoy en la semana? ¿Cuántas veces uso mi conocimiento para pelear
o para con toda mansedumbre guiar a los demás a Cristo. ¿Cuántas veces utilizo mis redes sociales para publicar mi justicia propia? Eso es muy interesante porque hay un fenómeno a nivel de, creo que es a nivel del mundo, más que todo, ¿verdad? En cristianos se da, porque a veces se da, pero la gente tiende a hacer cosas buenas, como ir y repartir, pero siempre se toma un selfie, ¿verdad? El selfie es una de las cosas más egocentristas que existe, eso es un problema, porque realmente trata de sobresaltar lo nuestro yo, que es un problema muy grande. Entonces está el bendito selfie que la gente va y va a dejar, no sé, tal vez algo ahí a una gente de escasos recursos, y que lo primero que hace es, se toma la foto, ¿verdad? Y aquí, siendo buena gente, ¿verdad? ¿Por qué no hace lo que dice la Escritura? La Escritura dice que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda, ¿verdad? Entonces, hermanos, el punto que Pablo aquí nos dice, y por qué toco el punto del fariseísmo, es porque necesitamos aprender realmente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta carta, en esta parte de la Escritura. Luego que el apóstol Pablo nos viene y nos exhorta y nos pone en ese punto crítico de que nosotros digamos verdaderamente el consuelo del Espíritu, el consuelo del amor, la comunión del Espíritu y el afecto entrañable de Dios me dan la seguridad completa de que realmente esto es veraz. Pablo nos dice, completad mi gozo. Es decir, nos dice, bueno, una cosa más les pido. Una cosa más les pido. Él siempre gozoso, a pesar de sus tribulaciones, nos dice, completad mi gozo. Una instrucción apostólica que nos dice como iglesia que completemos el gozo. Y se lo decía en su momento a los filipenses, ¿verdad? Porque él realmente quería, eso es como cuando ya una obra va encaminada, pero faltan esos pequeños detalles, y él nos dice, bueno, una cosa más les pido, hermanos. Y nos dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo nos dirige a que realmente seamos un solo cuerpo, seamos realmente que nos amemos realmente entrañablemente, que realmente nuestro corazón se rinda a conocer y amarnos como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a sus discípulos, porque ese es el gran mandamiento que nos deja el Señor antes de partir. Le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, ámense unos a otros, ámense unos a otros, tengan todos el mismo pensamiento, tengan todos nosotros tengamos nuestra mirada hacia la cruz de Jesucristo, que todos nosotros realmente veamos al crucificado y dirijamos nuestra mirada como viendo al invisible, que caminemos hacia el mismo rumbo, Eso es lo que el apóstol anhela que haya una unidad en el Espíritu. Y el Señor es el único que puede ayudarnos a hacer eso. Muy bien. Luego de eso el apóstol nos habla de algo muy importante. Luego que Él nos pide que realmente nosotros tengamos esa unidad, nos dice, sintamos lo mismo de Cristo. Dice que Cristo, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. Hoy en la mañana hablábamos sobre eso. Hablábamos de lo increíble que es Dios, que Él, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Les contaba una anécdota a los que no estuvieron en la mañana, de que recuerdo una película de Superman, de las viejitas, que había en un museo, había una bola así, supuestamente en el museo era como que tenía una parte de Superman, y tenían un cabello de Superman así, que sostenía como una bola de 5 toneladas, o no me acuerdo el peso, pero era una bola así de pesadísima. Entonces solo con el cabello humano sostenía el peso, ¿verdad?
Entonces llega, después pasa, no me acuerdo qué, creo que llega Lex Luthor con una cuchilla kriptonita y corta el cabello para robarle el ADN de Superman. Y cuando corta el cabello, cae la bola así, rompe y hace como un huecarón, así cae como desde el tercer piso. Pero el ejemplo aquí es cómo la gracia de Dios y cómo el Dios que hizo todas las cosas sustenta el universo entero como ese cabello. Por la gracia de Dios, el universo entero. Nuestra vida, nuestra efímera vida que hoy podemos salir y morir, está sostenida por ese poder de Dios que sostiene desde las estrellas, desde las galaxias, hasta nuestra vida efímera y pequeña en este planeta pequeño. Y cómo Dios nos sustenta todo, y cómo Él, sosteniendo todo eso, ¿verdad? Como lo he afirmado en otras cosas, el Señor que creó las estrellas, y como dice en Job, que dice que Él llamó a las estrellas por su nombre, ¿ok? Dice, según los estudios, dice que las estrellas que hay en el universo es como contar los granos de arena del mar. Es casi que prácticamente imposible contar las estrellas que existen en el universo, y dice la palabra de Dios en Job y afirma que Él las conoce por su nombre. A cada estrella, a cada ángel y a cada ser humano lo conoce y sabe los cabellos que hay en nosotros. Y ese ser que tiene todo ese conocimiento, que vive eternamente, que era igual a Dios, que es igual a Dios, dice que se despojó de toda esa gloria, de toda la gloria, de todo el poder, de aquel que se vestía de luz, ¿ok? Del elemento más rápido de todo el universo, que está en todo lugar y no podemos ver. Él se viste de luz. Y dice que Él se despoja de todo eso y se vuelve un ser humano común y corriente como nosotros. Un ser hecho de barro. Un ser que nace en un pequeño pesebre pobre. Después es que eso es como la fábula, me acuerdo que había una fábula que era La Dama y el Vagabundo. No, era una fábula de Mickey, que él era un príncipe y se hacía mendigo para buscar como el amor de su vida, ¿verdad? Como a una princesa, ¿verdad? Porque estaba como... Pero es muy interesante esa fabulilla, porque me acuerdo que es como Cristo. Realmente Cristo viene y, siendo el rey del mundo, viene y se viste como de mendigo, se viste de nosotros, se viste de lo que nosotros somos, carne y hueso, seres verdaderamente efímeros, que como el barro, cuando le pega el agua se vuelve blando, y cuando no le pega el agua se vuelve duro. Y así somos nosotros, y así son nuestras emociones. Y Cristo se vuelve así, increíble, el rey del universo. Dice, y es interesantísimo porque realmente Él merece ser exaltado. Lo increíble de esto es que nosotros merecemos ser humillados por nuestro ego, y Dios nos humilla, y entre semana, cada vez que nos equivocamos, el pecado, que es lo que nosotros somos, nos humilla. Nuestras imperfecciones nos humillan. A veces no nos gusta lo que vemos al espejo y nos humilla, y nos sentimos humillados, o nos da vergüenza, porque vivimos en un estado de completa humillación por causa de la caída. Pero Cristo, siendo perfecto desde antes de la creación del mundo, dice que se despoja de eso por voluntad propia. Es decir, Él no merecía ser humillado. Él no merecía ser humillado, pero Él se humilla voluntariamente. Él se humilla. Y no solo toma un cuerpo humano de barro, ¿verdad? Sino que dice que obedece al Padre, se sujeta al Padre y obedece absolutamente toda la ley del Señor. Él nunca vivió para Él, vivió solo para el Padre. Eso es maravilloso. Entender que Él no había ni una pizca de orgullo ni de pensamientos para sí mismo. Todo lo hizo por amor al Padre. Todo lo hizo. Él vino y se hizo hombre, se humilló por amor, obedeció por amor. Y no solo dice que obedeció toda la ley del Señor durante toda su vida, nunca odió, nunca hubo una chispa de amargura en su alma. Dice que además de eso,
Después de humillarse, dice que fue hasta la cruz a humillarse, porque no solo toma un cuerpo de carne y hueso, sino que muere prácticamente desnudo en la cruz, molido como carne molida, en esa cruz, destruido su cuerpo hasta la última gota derramó en esa cruz, porque cuando el soldado romano atraviesa el costado sale sal y agua, y eso es sangre y agua, y eso indica que ya el cuerpo se había desangrado prácticamente completamente, ya no había más que sacarle a las pobres venas del Señor Jesucristo, se había desangrado completamente. Y esa humillación de morir como el peor criminal de la historia, murió como si hubiera sido lo peor, siendo él Dios, muere como lo peor. Y esa humillación fue de tal olor fragante al Señor, a nuestro Padre Celestial, al Padre de las luces, que dice que después de esa humillación tan grande, el Señor lo exalta a lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre, y al nombre de Cristo se sujetan absolutamente todas las cosas creadas, y lo hizo por amor. Entonces vemos cómo realmente, hermanos, debemos tener el mismo pensamiento de Cristo. Debemos ser humildes. Si Cristo hizo esto, ¿cómo vamos a dejar que el orgullo nos gane? ¿Cómo vamos a dejar que la vanagloria de la vida nos ciegue? ¿Cómo vamos a dejar que el resentimiento esté en nuestro corazón? ¿Cómo no vamos a perdonar? ¿Cómo no vamos a orar por el que nos ofende? Si Cristo en la cruz dice que cuando estaba ahí en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz, sin amargura. Yo digo que Cristo es como una piñata. Y Cristo es como una piñata. Y el mundo la agarró, y el diablo la agarró, y el pecado agarraron a Cristo, el cuerpo de Cristo, y le dieron, y le trataron de darle lo más duro, pero lo que salió de él fueron puros confites y cosas dulces. No hubo amargura en él, no hubo nada amargo en él. Eso es lo glorioso de Jesucristo, que Él realmente vivió la palabra y la vivió hasta en el mismo infierno, vivió la palabra, porque con lo que vivió en la cruz fue el infierno, fue la ira de Dios derramada en Él, y aún así Él no se quebrantó. Eso es glorioso, eso solo tiene un nombre, y es que Cristo es glorioso, hermanos. Amén. Y hermanos, si nosotros tenemos que tener esa actitud, si Él lo hizo por nosotros, si Él lo hizo por amor al Padre, si Él pudo hacerlo, hermanos, nosotros debemos imitar ese mismo amor. Debemos dejar toda soberbia, debemos dejar que las cosas de este mundo nos gobiernen y ser realmente, no hacer las cosas ni por ira, ni por contienda, ni por vanagloria. ¿Para qué hacer las cosas por vanagloria? ¿Para qué gloriarnos cuando realmente, como dice la Escritura, somos siervos inútiles? Cuando lleguemos al cielo, hermanos, podemos haberle predicado a millones, podemos haberle predicado solamente a nuestra familia, pero cuando lleguemos, cada uno de nosotros solo vamos a decir: somos inútiles, y pondremos nuestra corona ahí en el piso, igual que los apóstoles, porque somos siervos inútiles. La gloria es para Cristo. Así que, hermanos, arrepintámonos si hemos dejado que la vanagloria gobierne nuestro corazón, y realmente veamos al Cristo crucificado, como dicen las Escrituras, porque ahí es donde debemos dirigir nuestra vista. No veamos a los hombres, no veamos al hermano, no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos a Cristo crucificado, y veremos si realmente ahí realmente encontraremos la redención, ahí realmente encontraremos el propósito de nuestra vida. Ahí realmente entenderemos la maravilla de la redención en Cristo Jesús.
¿Saben? Y es muy interesante porque Cristo no lo hizo por la recompensa. Cristo lo hizo por amor al Padre. A diferencia de nosotros hubiéramos sido como Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando la vio fea? ¿Verdad? Lo primero que dijo, bueno, Señor, ¿qué? Yo estoy dejando los botes. Cuando le dieron a comer a los 5,000, y después el Señor le dijo, bueno, para seguirme a mí tienen que negarse y tomar su cruz, y no quedó ni uno, y solo los apóstoles quedaron. Y el apóstol Pedro en ese momento, Simón Pedro, le dijo, bueno, Señor, nosotros le hemos dejado todo. Di, ¿qué? Básicamente, ¿qué le dijo? Di, ¿qué? ¿Verdad? Es lo más coloquial del mundo. Di, ¿qué, Señor? Nosotros le hemos dejado todo, ¿qué? ¿Hay algo para nosotros? ¿Qué? Ahí en el reino, con su manera particular de ser. Nosotros seríamos así, y lo somos. Y el Señor es misericordioso y nos recompensará porque Él es su naturaleza dadivosa. Pero lo increíble de Cristo es eso, cómo Él se da y Él se despoja de lo que es. Eso es como, Él no tenía necesidad, hermano, es que eso es lo increíble de Él. Él no tenía necesidad de humillarse, pero lo hizo. Eso es el carácter de un